Presentamos Entrevista. 7 de la mañana, 20 minutos. Saludamos a la asambleísta Johanna Moreira. ¿Cómo le va, abogada? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por este espacio y la oportunidad. Y de paso saludar a todo el pueblo ecuatoriano que nos escucha y nos ve en este momento. Bienvenida. ¿Superado ya los nudos críticos de este proyecto de ley de interrupción del embarazo por violación? Hemos encontrado un consenso en el que permite quizás a ambas partes poder encontrarse, quienes estaban en un inicio por plazos amplios o sin plazos, y obviamente quienes esperaban plazos mucho más cortos para la interrupción, sobre el requisito, poder explicar justamente la temática que busca o cuál es la finalidad de este proyecto de ley en la práctica, en la realidad del país, y sobre todo también siempre siendo respetuosos de la norma constitucional, de la objeción de conciencia. Y es importante también ese encuentro que hemos tenido en ese texto final ya, en el que ambas partes hemos cedido, siempre en beneficio de las niñas víctimas y adolescentes, claro, y mujeres víctimas de violencia sexual. El tema de la temporalidad, entiendo que en el informe de mayoría hay determinadas semanas y en el de minoría hay otras determinadas semanas. En ese sentido se ha manejado este consenso, si podría llamarse así, para que el día jueves, es decir, mañana, 9 de la mañana, el pleno del organismo legislativo lo debata, ¿no? Por supuesto. A ver, como Johanna Moreira quizás pueda tener un criterio muy personal y del cual lo he dicho en los medios de comunicación, que incluso lo acompañan varios compañeros de la comisión y de otras bancadas acerca de la temporalidad, de plazos amplios o de no estipular un plazo explícito en este proyecto de ley. Sin embargo, como legislador y como ponente de este informe de mayoría, me corresponde tener que aprobar este informe de mayoría y sobre todo también buscar los consensos dentro de la Asamblea Nacional necesarios para no vulnerar, obviamente, o quitar la oportunidad a la mayoría de las niñas, mujeres y adolescentes de tener ese derecho a decidir ya en práctica real, y obviamente también conversar con los compañeros y acercarnos quizás en un punto medio en el que ambos podamos entender la otra parte también de los compañeros, y obviamente encontrar ese punto en el que nos permita en el temporalidad tener esos apoyos y respaldos, porque las luchas y obviamente nuestras causas al final en la asamblea terminan siendo eso, en un punto en el que podamos contar con voluntades para que se pueda aprobar este proyecto, y sobre todo también esperemos que por parte del presidente no lo vete. Ahora, temporalidad que depende de acuerdo a la edad. Nosotros hemos hecho un plazo general, que el plazo general es de 16 semanas, pero excepcionalmente, obviamente, para aquellos que tengan vulnerabilidad o doble o más vulnerabilidad, o sea, aquellos casos específicos por sus condiciones que no les permitan quizás acceder a una interrupción a las 16 semanas, que son las niñas, adolescentes de la realidad de pueblos y nacionalidades indígenas, y obviamente el apartado especial para mujeres con discapacidad mental, que ellas en la legislación actual y durante los últimos años no han tenido una temporalidad explícita, sino a través de la guía, de los manuales y protocolos médicos que se han emitido por ser ese caso especial, ¿no? Aquí hablamos de una discriminación, pero afirmativa, de aquellos que lamentablemente por sus condiciones, por obviamente la condición de vida que tienen, no pueden acceder, y que incluso está estipulado en índices del acceso a la interrupción del embarazo, en qué semana lo hacen, y claro, obviamente no pasar esa delgada línea entre la viabilidad del feto y obviamente la decisión que tiene la madre a poder elegir en ese momento. Y en cuanto a los médicos, ese era el otro nudo crítico, ¿actuarán en base a? Siempre hemos respetado la objeción de conciencia personal que tienen los médicos y que es de rango constitucional, pero incluso la misma Constitución no declara esta objeción de conciencia como absoluta, sino que presenta excepcionalidad, que es cuando corre riesgo la vida del paciente, la persona que obviamente desea realizarse cualquier procedimiento médico, y por qué no en la interrupción del embarazo. Aquí tenemos obviamente que trabajar de forma institucional y coordinada, tanto con el Ministerio de Salud Pública y también con el reglamento que se puede emitir a esta ley. Y es que debe existir médicos no objetores de conciencia en absolutamente todos los centros de salud. No podemos hablar de una objeción de conciencia institucional, porque eso pone en riesgo a la víctima de violencia sexual, que tenga que estar buscando quizás en distintas provincias
un personal médico o un hospital o un subcentro que sí le brinde esa posibilidad. Obviamente, la objeción de conciencia, no podemos decir que en lo público soy objetor y en lo privado no lo soy. Por lo tanto, ahí también se imponen sanciones, porque lamentablemente ha existido casos como esos, ¿no? Que en el hospital no acepto atender a víctimas de violencia sexual, pero en lo privado, en mi consultorio privado, sí cobro por realizar estos procedimientos y eso no podemos permitir en nuestro país. La interrupción del embarazo no es matar una vida. La interrupción del embarazo es dar una oportunidad de vida a la víctima de violencia sexual, darle el poder y el derecho a decidir sobre su cuerpo cuando en un inicio no lo tuvo. Cuando en un inicio una niña de 9, 10 años fue violada por su padre, por su hermano, por su tío o por un familiar cercano y quedó embarazada y que la hemos condenado a que, claro, como la normativa ecuatoriana no las criminaliza por su edad, pero sí forzarlas a una tortura, continuar con un embarazo que no desean, que no entienden, a convertir a niñas en madres. Una niña de 11, 12 años no puede ser madre. Una adolescente que abusaron de ella, que la violaron, que no quiere pasar por este procedimiento, por este embarazo, obviamente, forzarla a maternidad o la clandestinidad, forzar a mujeres a que tengan que ir a lugares donde no cumplen con lo mínimo de atención de salud, que ni siquiera es un médico que realiza ese procedimiento y que muchas de las veces terminan con su vida, que terminan suicidándose, que terminan obviamente incluso muertas en la clandestinidad, en una carnicería en donde una persona te ofrece el servicio de realizarte un aborto, obviamente a cantidades súper bajas que son accesibles. Tenemos que elegir y tenemos que dar la posibilidad, tenemos que hacer algo, obviamente ya en este contexto, porque en el tema de la violación, el tema obviamente del acompañamiento de las víctimas, son temas que lo hemos conversado y que lo hemos acompañado, pero es momento de que no volteemos a ver la vista a otro lado cuando vemos a una niña cargando a otro niño. Y eso creo que es lo mínimo de dignidad que necesitan luego de que el Estado las abandona, las persigue, las criminaliza y que luego las forza a ser madres cuando ellos ni siquiera tienen los medios económicos o ni siquiera los medios de edad, o sea, de entender lo que pasa. Y creo que esto es simplemente decidir. No estamos obligando a nadie a realizarse una interrupción, le damos una opción. Es decir, se está por parte de la Asamblea estableciendo jurídicamente lo que la Corte Constitucional así lo resolvió. Totalmente, la Corte Constitucional ya despenalizó el aborto por violación, por lo tanto no está penalizado en nuestro país y con la sentencia actualmente se tienen que realizar interrupciones del embarazo, sin obviamente un procedimiento, sin requisitos, sin fijar temporalidad, porque así lo emite la sentencia. Incluso dice que surte efecto desde su publicación. Ahora lo que la Asamblea tiene que hacer es una obligación histórica con las víctimas de violencia sexual y poder normar ese procedimiento. ¿Para qué? Obviamente para que los médicos puedan sentirse seguros, para que las víctimas incluso puedan tener un procedimiento que las acompañe y que no las revictimice, y que también el sistema de justicia, con las Ministerios de Salud Pública, podamos tener claras las funciones y competencias de cada uno de ellos, y que podamos poner en práctica ya, una práctica en la que no quizás obstaculice, o en la que quienes están alrededor o tienen quizás algún tipo de conexión directa, no tengan un marco que les acompañe, que les da esa tranquilidad de saber que están haciendo algo en lo que está regido en la ley y que tiene obviamente todos los alcances pertinentes. Y lo último, para cerrar este diálogo, abogada, ¿se dio paso ya al juicio político a la superintendenta de bancos? El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió juicio político a pesar de que la Comisión de Fiscalización presidida por Fernando Villavicencio recomendaba un archivo. Consideramos que es momento de escuchar a las partes. Obviamente nosotros tenemos nuestros conceptos quizás ya preconcebidos, pero creo que es importante que la Asamblea Nacional le dé paso a su juicio político, que podamos resolver siempre por los intereses del pueblo ecuatoriano y no archivar procesos que en la práctica, quizás usted también, o que la ciudadanía ha tenido complicaciones, ha tenido prejuicios, pero también es importante de mirar cuáles son esas deficiencias que quizás se tienen en el marco normativo, en las funciones que cumple cada una de las autoridades, e ir trabajando en conjunto. Quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día, abogada. Gracias a usted, que tenga un buen día. Gracias, la asambleísta Johanna Moreira. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Vamos a hacer la pausa, regresamos.